tarde, profesor. ¿Cómo están mis amigos? Una bonita tarde para todos. Vamos a continuar. Su material de teoría ya está en su aula virtual. Pueden descargar, está en la semana 5. Ya, este solucionario también les he compartido en su aula virtual. Está en su aula virtual, semana 4. Les voy a ir compartiendo algunas cositas más. Entonces, listo. Entonces, chicos, a ver, vamos a empezar nuestra clase de factorización en Z de los polinomios, ¿no? Ahí está. ¿Qué cosa es la factorización sobre Z? Dice preliminares, ¿no? Las preliminares. Las preliminares, dice, son aquellos polinomios donde todos sus coeficientes son enteros. Eso significa que un polinomio está sobre el conjunto de los números enteros. Dice P de X está sobre el conjunto de los enteros porque sus coeficientes vienen a ser 1 y menos 9. Q de X también está sobre Z porque sus coeficientes son 2, 9 o menos 9 y menos 1. En cambio, K de X no está, dice, sobre el conjunto de los números enteros. ¿Por qué? Porque sus coeficientes no todos son enteros, a excepción del 2, ¿no? Menos raíz de 5, un medio, ¿ve? El factor algebraico. ¿Qué cosa es un factor algebraico? Un polinomio f de x no constante es considerado factor algebraico. Ojo, te está diciendo no constante, o sea, una cantidad numérica no es un factor algebraico, por si acaso. De otro polinomio p de x, si la división p de x entre f de x es exacta. Clase pasada hemos visto las divisiones exactas, ¿no? El método de Horner, Ruffini, etcétera, etcétera. Entonces, ahí tienes tú un ejemplito, ¿ve? P de x igual a f de x por q de x. Esos son los factores algebraicos. Ejemplo, el polinomio p de x igual a x por x menos 1 por x más 7. Sus factores algebraicos, ¿cuáles son? X, x menos 1, x más 7, la combinación x menos 1 por x más 7, x por x más 7, x por x menos 1, x por x menos 1 por x más 7. Esos son los factores algebraicos. ¿Qué más? Hay el valor de n para que x menos 2 sea un factor de p de x. A ver, como x menos 2 es un factor, dice, de p de x, entonces p de x entre x menos 2 es exacta. ¿Qué cosa quiere decir eso? Que el resto es igual a 0. Utilizamos el teorema del resto. El resto
Va a ser 0 igual, ¿a qué va a ser igual? A P del número 2. Reemplazamos la variable X por 2 y encontramos cuánto sale el valor de N. Y precisamente ese mismo modelo tú vas a emplear en la resolución del problema número 1. Te está diciendo, ve, X más 2 o X más 1 al cuadrado es un factor algebraico del polinomio. Es un factor algebraico del polinomio. Entonces, ¿qué cosa quiere decir eso, no? Ahí, por ejemplo, la raíz sería menos 1. Menos 1. Entonces, ¿qué tendríamos aquí, muchachos? Aquí tendríamos lo siguiente. P de X entre X más 1 al cuadrado aquí el resto debe ser ¿cuántos jóvenes? ¿El resto cuánto debe ser? 0, profesor. El resto es igual a 0. Ya, a 0. Entonces, simplemente, ¿qué vamos a hacer aquí? La X más 1, igualamos a 0, despejamos cuánto es X. Ya, reemplazando. La pregunta es, ¿esto igualamos a cuánto? A 0, ¿no? Una cantidad negativa elevado a un exponente par es positivo. Aquí sí sería negativo, sería menos m. Aquí también positivo. Aquí negativo. Y acá 1. Entonces tenemos que 2m igual a 10. Listo. M, ¿cuánto vale? 5.
Ahí está. El problema número 1. Escriban, por favor. ¿Puedo pasar, por favor? Sí, profesor. Ya. Ahora, ¿qué viene a ser para nosotros un polinomio, dice primo, irreductible? Un polinomio es primo o irreductible si no puede ser expresado como la multiplicación de dos o más factores. Indique cuál de los polinomios son primos o irreductible. P de x igual x cuadrado menos 25 no es factor primo porque todavía se puede descomponer mediante una diferencia de cuadrados en x menos 5 por x más 5. X cuadrado más 2, eso sí es factor primo. Es un polinomio primo. X más 1 también es un polinomio primo. 2x menos 3 es un polinomio primo también. Todo polinomio de primer grado con uno o con coeficientes enteros, ¿ya? Todo polinomio de primer grado, uno con coeficientes enteros es polinomio primo. Y ahora, ¿qué cosa es un factor primo? Decimos que f de x es un factor primo del polinomio f de x si verifica. F de x es un factor algebraico del polinomio p de x. F de x es un polinomio irreductible, o sea, ya no se puede reducir. Determine los factores primos de x por 5x menos 1 por 7x más 9, x cuadrado más 1 y x cuadrado menos 1. Los factores primos son los que ya no se pueden dividir. Uno es x, el otro es 5x menos 1, 7x más 9, x cuadrado más 1. La pregunta es, x al cuadrado menos 1 será un factor primo. ¿Qué dicen ustedes? ¿Será factor primo, chicos? No. Porque todavía se puede dividir en x más 1 por x menos 1. Excelente, señorita. Ahí te dice, ¿no? X al cuadrado menos 1 no es primo, porque este se puede descomponer en x más 1 por x menos 1. Factorización. ¿Qué cosa es la factorización? Factorizar es descomponer un polinomio en la multiplicación indicada de sus factores primos o sus potencias de ellos. Por ejemplo, también se puede decir que la factorización es un proceso inverso a la multiplicación. X cuadrado menos 4x más 3, su equivalente es x menos 3 por x menos 1. Determine los factores primos de los factores primos x más y, x más 10 sería, ¿no? Ahí falta x más 10. X y el último es 2y menos 1.
2y menos 1. Ya, ahora, criterios para factorizar. Busca un término común. XY más 2y. Ahí el término común sería y. X más y. P de XY es igual a y por x más 2. Eso viene a ser la expresión factorizada. Término común con menor exponente. A ver, P de XY. X a la cuarta, y a la quinta, más 3x al cubo, y a la sexta. Ahí podemos factorizar tanto x como y, pero con su menor exponente. Podemos factorizar x al cubo, y a la quinta. Paréntesis, x más 3y. Eso es lo que te queda, la expresión factorizada. ¿Y qué pasará si alguien te pregunta y te dice, a ver, mi estimado estudiante, ¿cuántos factores primos tiene? Aquí tenemos dos factores primos, ¿ves? Esto es dos factores primos. Aquí, ¿cuántos factores primos tenemos? ¿Quién me dice? ¿Cuáles son los factores primos? El factor primo, por ejemplo, es X. Ya es X. Otro factor primo es Y. Y otro factor primo es X más 3Y. Entonces, ¿cuántos factores primos tenemos ahí? Tenemos exactamente tres factores primos. ¿Cuáles son? XY y X más 3Y. Ahora, también dice 3 se agrupa para buscar el factor común, ¿no? Eso por la agrupación, ahí está por los colores. Azul, ¿ya? Azul y mostaza. En azul podemos factorizar X, paréntesis, Y más 2. Mostaza podemos factorizar 3 por Y más 2. El factor común sería ahora Y más 2. Se extrae por X más 3. ¿Y qué pasará si te digo cuántos factores primos tenemos aquí? ¿Quién me dice? Número de factores primos. 2. 2, ¿no? 2. Exactamente viene a ser Y más 2 y el otro es X más 3. Muy bien, señorita, muchas gracias.
Ahora tenemos otro método, ¿no? De las identidades. En las identidades vamos a utilizar el TCP, trinomio cuadrado perfecto, diferencia de cuadrados, suma de cubos, diferencia de cubos. Eso es lo que vamos a utilizar en identidades. Ahí tienen algunos ejemplitos. A ver, le damos una miradita a los ejemplitos rápido, veloz, pero ya. Método del aspa simple. Bueno, el método del aspa simple consiste en descomponer los extremos. En el ejemplo 1 dice 3x al cuadrado más 10x más 8. Hay que descomponer los extremos, 3x al cuadrado, y hay que descomponer 8. Ahora probamos en aspa, ¿no? 3x al cuadrado, 3x por x, 8 puede ser 4 por 2 o 2 por 4. Puede ser menos 2 por menos 4 también incluso, ¿no? Entonces un poco también hay que probar con lo que es ensayo-error. Buscamos dos números de manera que sumados nos den la parte central más 10x. Entonces, x por 4, 4x. 3x por 2, 6x. 4 más 6, igual a ¿cuánto? A 10x. Entonces, la expresión factorizada viene a ser para nosotros 3x más 4 por x más 2. Ahí está. Ahí tienes otro ejemplito también, ¿no? Para que puedas verificar. Escriba el ejemplito. Ya, ahora, ¿qué más? El aspa doble especial. El aspa doble especial se utiliza cuando tenemos un polinomio que tiene 5 términos, ¿no? De grado 4 generalmente. Cuyo modelo es un ax a la cuarta más bx al cubo más cx cuadrado más dx más c. Se descomponen los extremos, ¿ya? Y ahí tenemos una palabrita, un f de x al cuadrado, ¿no? Eso es lo que se llama lo que se tiene. Entonces, ahora lo que está en la parte central, cx al cuadrado, se dice lo que se debe tener. Entonces, ¿cuánto te falta? Lo que te falta es la diferencia.
la diferencia, ¿ve? Un K por X al cuadrado. Eso es lo que falta. Y eso es lo que falta se descompone. Un K sub 1 por X, un K sub 2 por X. Y se comprueban mediante aspas de X al cubo y de X. Si eso cumple, entonces la expresión factorizada viene a ser dos trinomios. A sub 1 X al cuadrado más K sub 1 X más E sub 1. A sub 2 X al cuadrado más K sub 2 X más E sub 2. De hecho, que con los ejemplos, con los ejercicios que tenemos, vamos a poder entender con mayor facilidad. Y ahí tienen un ejemplito, ¿no? Ahí tienen un ejemplito del aspa doble especial, x a la cuarta más 7x al cubo más 14x al cuadrado más 7x más 1. Primero se descompone en aspa, ¿no? Entonces, x cuadrado por 1, x cuadrado por 1, se tiene 2x al cuadrado. Pero ¿cuánto se debe tener? Se debe tener 14x al cuadrado. ¿Y cuánto te falta? 12x al cuadrado. Eso es lo que te falta, 2x al cuadrado se descompone. Mira, ve, 3x por 4. Y verificas mediante un aspa, 4x al cubo más 3x al cubo, 7x al cubo. 3x más 4x, 7x. Entonces el polinomio factorizado resulta ser x cuadrado más 3x más 1 por x cuadrado más 4x más 1. Ahí está. Ahí tienes otro ejemplito también para analizar. Ahora también podemos utilizar el criterio de los divisores binómicos. Está relacionado con lo que es la regla de Ruffini, ¿no? A ver, ahí en el ejemplito tienes 3x a la cuarta más 2x al cuadrado más 4x menos 9. Las posibles raíces racionales son posibles raíces racionales, ¿ah? Son más o menos los divisores del término independiente, que en este caso viene a ser 9, entre los divisores del coeficiente principal, que viene a ser 3. Los divisores de 9 son 1, 3, 9. Los divisores del coeficiente principal son 1, 3. Entonces, 1, 3, 9, entre 1, 3. Ya, lo que sale, 1, 1 tercio, 3, 9, son las posibles raíces racionales. Ya, eso se comprueba, ¿no? Mediante la regla de Ruffini. Las posibles, los que hacen cero al reemplazar, los que hacen al reemplazar, se hacen cero, esas son las raíces. ¿Ven? Por ejemplo, aquí
P del número 2 hace 0. P del número menos un medio también hace 0. Estas son las raíces. En cambio, si cuando tú reemplazas ese valor en el polinomio original y no obtienes 0, eso no son raíces. ¿Ya? Esas no son raíces. Muy bien. Listo. Ahora sí vamos a abocarnos a lo que son los problemitas. ¿Ya? Con eso vamos a ir entendiendo más. Uno ya está resuelto ya. Ya. A ver, aquí en este problemita tenemos P. Listo. Ahí nos piden calcular, dice, el número de factores primos. ¿Qué método podemos utilizar, mis estimados estudiantes? Si tú te das cuenta, absolutamente todos tienen X, XY, todos los términos. Entonces, podemos optar por la siguiente, ¿no? Y, factorizamos Y respecto a X, el del menor exponente. ¿Cuál sería el menor exponente, mis amigos? Para X, ¿cuál es el menor exponente? 5. Muchas gracias. Ya, entonces acá me quedará X al cubo. Aquí será 2. X. Y aquí me queda 6. Punto. Ya está. Ya, ahora, profesor, internamente, por ejemplo, aquí entre estos dos, ¿qué puedes factorizar? Aquí, ¿qué puedo factorizar aquí? X al cuadrado, ¿no? Ya. Internamente tenemos factor común ahora, ¿ve? X cuadrado más 2. Aquí este polinomio sí está factorizado ya. Polinomio factorizado. Te está pidiendo el número de factores primos. A ver, ¿cuáles son los factores primos? Factores primos. Los factores primos, en este caso, viene a ser, uno viene a ser X. El otro, profe,
viene a ser Y. El otro viene a ser X más 3. Ya, me está pidiendo factores primos lineales nada más. O sea, cuando el grado es 1. X, este es Y, y el otro es X más 3. Muy bien. Entonces, luego, número de factores primos lineales, ¿igual a cuánto? 3. Ahora que me dirá, profe, pero acá tiene 5. Es un factor primo lineal de multiplicidad 5. Pero el factor primo acá, el factor base es X. Este también, ¿ve? Este también. Este de aquí, ¿por qué no es factor primo, profesor? No es factor primo porque el grado del polinomio es ¿cuánto? 2. Eso viene a ser un factor primo cuadrático. Es un factor primo cuadrático. Muy bien. Pues ahí tenemos ¿cuánto? 3. Ya. Abajito me firman la conformidad. ¿Conforme o disconforme? A ver, por favor. Guioncito, muchas gracias. Cualquier cosita me lo hacen saber, por favor. ¿Alguna duda? Normal, ¿no? Antes de pasar, me hacen saber, chicos. Eso es nuestro derecho absoluto. Nadie se va a incomodar. Para nada, por ningún motivo. A veces no preguntamos por temor. No, acá no hay temor, miedo, nada, jóvenes. ¿Ya? Acá todos hemos venido a estudiar y por lo tanto no hay temor para no preguntar. Aquí, por ejemplo, la variable viene a ser A y X. Esa es la variable. Profesor, que acá debe ser menos. El original también está igual. Y ahí no se nota el signo, ahí es menos. A menos B al cuadrado. Listo. La pregunta es para todos mis estimados estudiantes. Esta parte de acá, ¿qué idea les da? ¿Qué será eso para nosotros? Un trinomio, ¿no? Sí, profesor. Es un trinomio cuadrado perfecto, ¿correcto?
¿Cuál es su equivalente? Su equivalente es un A más B antes aquí este es más A menos B listo. Profesor, ahora esta partecita simplemente es 2A al cuadrado. Esta es una diferencia de cuadrado, ¿ve? Por una diferencia de cuadrado, su equivalente será un 2A más X por 2A menos X. Listo. Te está diciendo bien claro, indique la suma de factores primos. Este polinomio está factorizado, ¿eh? Hallando la suma de factores primos. Bueno, tendríamos que sumar 2A más X más 2A menos X. Igualito me firman su conformidad o disconformidad, ¿no? Algo de repente no está claro. Conforme, ¿puedo pasar, por favor? Sí, profesor.
Ok. Ya, a ver, ¿qué método me sugieren que debo utilizar aquí, no? ¿Qué pasará si agrupamos, no? Agrupando de manera adecuada. Aquí asociamos los dos primeros. Lo voy a pintar de azulito, verde. Aquí será x al cubo y nos va a quedar, ya ahí podemos factorizar. Ahora, ¿cuál sería el factor común? X cuadrado menos uno, ¿verdad? Paréntesis. Ya, ahora, diferencia de cuadrados. Por diferencia de cuadrados, la expresión de color verde tendrías x más uno por x menos uno. La expresión de color negro por suma de cubos tendrías x más uno por x al cuadrado menos x más uno. X más uno por x más uno. Allá, esto sería al cuadrado, ¿no? Este polinomio sí es factorizado ya. Ya, ¿cuáles son los factores primos? Voy a pintar de color, a ver, de este color. Este es un factor primo. Este es otro factor primo. El negrito también es factor primo, porque ya no se puede dividir, ¿no? ¿Cuántos factores primos tiene, jóvenes? ¿Cuántos factores primos, por favor? De igual manera, me firman su conformidad o disconformidad, mis estimados estudiantes. Factores primos, los que ya no se pueden dividir, x más uno, x menos uno y x cuadrado menos x más uno.
Conforme, profesor. Ya. ¿Puedo pasar con el siguiente bloque? Ya, a ver. Ahora hacemos el 5 y el 6. Cuatro x al cuadrado menos 2xy más 9y al cuadrado más 20x menos 30y más 25. A ver, la variable, nunca te olvides, ¿ya? La variable viene a ser xy. Esta te manda, ¿ve? Son las variables, ¿ve? En el paréntesis, ¿no? Si no está dentro del paréntesis, simplemente no es variable. ¿Qué cosa es, profe? Es constante. Dice, determina la raíz cuadrada del siguiente polinomio. ¿Qué podemos hacer? Profe, esta partecita de acá, ¿qué es para nosotros? Si alguien me puede decir, por favor, ¿qué será eso para nosotros? ¿Acaso es un TCP? ¿Qué dicen ustedes? ¿Es TCP? ¿Aló? Sí, profesor. Claro, es un TCP. Muy bien, señorita. ¿Y cuál será su equivalente? Su equivalente es un 2x menos 3y elevado al exponente 2, más esta cantidad de acá. ¿Qué podemos factorizar entre estos dos? ¿Puedo factorizar 2, sí o no? Y lo acomodamos. ¿Cuánto sería? 2 por 10. Ya, factorizamos 10. Acá sería 2x menos 3y. Ya está. Nuevamente. Acá voy a acomodar. Este le pongo 2 y acá le voy a poner 5. Ya. Esto no forma nada más.
Nuevamente esta partecita es TCP o no, chicos. Aló, Sí, profesor. claro que sí es un TCP. Si alguien me dirá, profe, su equivalente de eso es la base. El primero es 2x menos 3y, sería más 5. Todo esto al cuadrado. Ya, ¿qué nos está pidiendo calcular? Dice, determine la raíz cuadrada, ¿no? Ya, hallando la raíz cuadrada. La raíz cuadrada de esta expresión. ¿Conforme o disconforme, por favor? ¿Puedo pasar, por favor? Sí, profesor. Muy bien. El número 6. Y la variable viene a ser, o las variables vienen a ser A, B, C, D. Si ahí yo, por ejemplo, aquí pongo X o encuentro un Y, esas no son variables, simplemente son constantes. Nunca te olvides que la variable, aquí, esto te ordena, ¿ve? Las variables. Aquí te ordena las variables. Bien. A más 2B más 5C, 2A más 4B más 10C más T. Bueno, profe, alguien me dirá, ¿no? Profesor,
A ver, aquí vamos a acomodar. Entre estos términos, ¿qué puedes factorizar? Aquí. Podemos factorizar 2, ¿no? ¿Aló? ¿Se puede factorizar 2, chicos? Sí, profesor. Listo. Sí, Entonces, profesor. ahora, ¿qué va a resultar? Mira, ve, si aplicas tú la propiedad distributiva, vas a tener esta expresión elevado al exponente 2, más d, que multiplica a esta expresión, menos 15d cuadrado. Voy a utilizar un aspa simple. Por un aspa simple, aquí tendremos, vamos a descomponer los extremos, ¿ve? Ya, ahora para que te dé d, acá será menos 5d, y acá sería 3d. En aspa verifica, ¿no? Esta cantidad por 3 sería 6. Esta cantidad por menos 5, menos 5. 6 menos 5, 1. Da la parte central. Ya encontramos la parte central. Aquí está. Entonces, ahora los factores colocamos de esta manera. Esta cantidad más 3d. Dice la pregunta. Dice, indique un factor primo. Factor primo puede ser este o puede ser este acá. Luego, un factor primo. Indica de acuerdo a las alternativas. Si no me equivoco, esto aparece, ¿verdad? ¿Está bien, mis estimados? Aló, Sí, un profesor. ratito. Muchas gracias. Escriba, por favor. Ya, bonito también, ¿ve? Todo está en función a lo que se ha explicado, nada más, ¿no? No, no estamos haciendo otra cosa. Nada. Cuando terminan me dicen pronto para pasar al problema siguiente, ¿no?
¿Puedo pasar, por favor? Sí, profesor. Ok. Vamos. Ya, f de x es un factor común de los polinomios cuadráticos. F de x, ax al cuadrado, más a más b, x más b. Determine el valor de f de menos 1. Ya está. Entonces, profe, simplemente aquí, como te está diciendo que es un factor, vamos a utilizar aspa simple. Ya, aspa simple. Por un aspa simple, aquí será ax por x. Ahora tú debes obtener a más b por x. Entonces, aquí vendrá a ser para nosotros b, y acá vendrá a ser 1. Verifica la parte central. Esto lo voy a pintar de color azul. Verifica la parte central, por favor. Verifica, no. AX por 1, AX, más BX, factorizas X a más B. Es correcto, ¿no? Y esto es un AX más B que multiplica a X más 1. Lo mismo, profe, aquí. Lo mismo aquí. Aquí tenemos BX por X. Ahora, lo que tú necesitas es un menos A menos B. Entonces, para que eso se dé, acá será menos A y acá es 1. A ver, verificamos. Menos X, menos por menos sería más BX. Cumple. Entonces aquí es BX menos A, X más 1. La pregunta es para todos. ¿Cuál es el factor común? Voy a pintar, ¿ya? Ahí está el factor común. Ya. Factorizando mediante un aspa simple. Entonces, el factor común, f de x, es x más 1.
¿Me confirman, por favor? ¿Es correcto? Están pidiendo, dice, calcular el f de menos 1. Ya, eso vamos a reemplazar en cualquiera de las ecuaciones. El factor común es, entonces, f de menos 1, ¿a qué va a ser igual? A menos 1 más 1. ¿Cuánto sale, por favor, mis amigos? Aló. F de menos 1, ¿cuánto es? 0, profesor. Ahí está. Muchas gracias, señorita. Participemos todos, chicos. Vamos a involucrarnos en nuestro aprendizaje. Si no, no va a dar resultados. Vemos que algunas personas nomás están trabajando. Bueno, también se puede entender que estás trabajando utilizando la psicología del silencio, ¿no? En silencio. Ya, pero hay que participar, ¿no? Con confianza. Si está mal, no es que el profe te va a hacer sentir mal o para nada, ¿no? Más por el contrario, eso va a ser de fortaleza también para mí, para ver cómo estoy eh, dictando la clase, ¿ya? Dictando la clase. Ahora pasamos al número 8. Puedo pasar, ¿cierto? Determine el factor primo g de x de mayor grado que representa el siguiente polinomio. Para lo cual voy a utilizar un aspa. ¿Qué aspa será, jóvenes, aquí? Un aspa doble especial, ¿no? Ya, ¿cómo se procede con el aspa doble especial? ¿Ves? Se descompone los extremos. Ahora el 6. 6 hay diversas formas de cómo tú puedes descomponer. Puede ser 2 por 3, 3 por 2, diversas, ¿no? Puede ser también menos 6 por menos 1. Listo. Ahora, ¿cómo se trabaja acá, chicos?
Aquí les explico ahora pasito a pasito lo que hace datos decíamos en la parte teórica quizá. Una cosa es la teoría, otra es la cosa es la práctica, ¿no? Ya. ¿Cuánto obtenemos acá, muchachos? En aspa, ¿obtenemos cuánto? Obtenemos menos 7x al cuadrado, ¿sí o no? Solo voy a poner en un cuadradito, ¿ya? Con un colorcito especial también, azulito. Esto es lo que se tiene. Pero ¿cuánto se debe tener? Esto se debe tener, ¿ve? La parte central. También lo voy a pintar de color rojo. Esto es lo que se debe tener. Se debe tener. Ahí le pones, se debe tener lo que se tiene. ¿Cuánto te falta? Tienes menos 7x cuadrado, ¿ya? Menos 7x cuadrado para 5x cuadrado, ¿cuánto te falta? Fácil, profe. Me falta 2x al cuadrado. Ya eso lo voy a poner de color verde. Ya, eso es lo que te falta, ¿ven? Y eso es lo que falta, se descompone acá, chicos. ¿Y cómo puedes componer, profe? 2x por x. Prueba en aspa. X cuadrado por x, x al cubo. 2x por x al cuadrado, 3x al cubo. Prueba esta parte de acá, ¿ve? Llega. Lo pintamos también con otro colorcito. A ver. Este colorcito. Ya. Ahora debemos probar también aquí en aspa. Sería menos 2x menos 6 menos 8. Nada. Pero ¿qué pasa si invertimos esto? Ve, acá pongo 2 y acá pongo x. Ya. Ahora, mediante un aspa, prueba esta parte de acá o no, jóvenes. ¿Se llega a demostrar? ¿Aló? Ya, un momentito. Estudiante no responde. Entonces ahí tenemos, ¿ve? La expresión es x al cuadrado más x menos 6. El otro sería x al cuadrado más 2x menos 1. Ya, esta de acá todavía se puede factorizar de repente mediante un aspa simple. Dos números que sumados te den 1 y multiplicados menos 6. ¿Cuáles serían esos números? ¿Aló? Ya un ratito no responde estudiante. Se quedó en shock. ¿Puedo todavía utilizar acá aspa simple, chicos? Sí, profesor. Sí, profesor. Ya será un x más 3 por un x menos 2. Ahora acá también puedo utilizar, de repente todavía aspa simple. Si este es positivo, sería un TCP, pero como es negativo, no. Ahí está, este es un polinomio factorizado. Ya, ¿qué te está pidiendo ahora? Te está diciendo, determina el factor g de x de mayor grado que representa el siguiente polinomio. De mayor grado, este es grado 1. Grado 1. El de mayor grado será este de acá, ¿no? Luego,
G de X de mayor grado. Ahí está. De grado 2. ¿Cuál sería la clave? Sí, profesor. Escriba, por favor. Es que en la tabla periódica, 8, este oxígeno, ¿cuántos tiene? ¿Cuántos tablas periódicas? Tienen 2, 4, 5, 6. 6 es. Estos 3 captan. ¿Qué es que ya. Este es nitro. ¿Qué mierda? Este oxígeno. Tabla periódica. Acá pues, Ahí se vienen otros dos hermosos problemas también. 9 y el 10. Pero mañana vamos a continuar, chicos. Ya, ustedes también van avanzando todo lo que pueden y mañana continuamos. Y también, de igual manera, les voy a compartir el solucionario hasta donde llegamos, ¿no? Ya estamos en el 8 ya. Chicos, una bonita tarde para todos. Un abrazo virtual. Gracias. Nos vemos. Maestro Juan, buenas tardes, maestro. Maestro, ¿me permite unos minutos para registrar la asistencia? Adelante, señorita. Gracias, maestro. Jóvenes, muy buenas tardes con cada uno de ustedes. Voy a registrar la asistencia del día.